El Día Mundial del Agua yo creo que nos llama a reflexionar respecto a este recurso tan importante para nosotros. Y cuando digo nosotros, estoy pensando no solo como individuos, sino que como humanidad. Sin el agua, evidentemente, no podemos vivir. El agua es fundamental, ¿no es cierto?, en la cadena alimenticia. Es la agricultura, la ganadería, todo requiere agua. Y en la medida que tenemos un buen suministro de agua, un buen acceso al recurso, tenemos una seguridad alimenticia. Los procesos industriales también requieren muchas veces grandes cantidades de agua. Y esto está, ¿no es cierto?, relacionado con el desarrollo económico del país. Por otro lado, el adecuado acceso al agua, en particular al agua potable, tiene incidencia en la higiene y en la salud pública. Un gran salto que hubo en la salud pública fue precisamente cuando se potabilizó el agua y se empezó a distribuir en los hogares agua potable. Tampoco hay que olvidar el papel social que juega el agua. Hay muchas actividades sociales que involucran agua y, sin ir más lejos, podemos pensar en las religiones. Muchas religiones tienen asociado el agua, ya sea en sus ritos o como elemento purificador. Ahora, pero no solo como humanidad es importante el agua, sino también, si lo vemos a un aspecto más global, más grande, ¿no es cierto?, el componente clave en los ecosistemas naturales. Ríos, lagos, humedales y el océano, todos tienen agua y en todos ellos hay una gran diversidad de la vida. Entonces, no es menor esto, y sobre todo las grandes masas de agua, el efecto que tienen regular el clima, como efecto regulador del clima. Pero sin embargo hay un problema, que el agua no está uniformemente distribuida, no está igualmente accesible a todos. Entonces, cosa de pensar en nuestro país, el norte, tenemos el desierto más árido del mundo. Pero por otro lado, tenemos la minería, que es una industria gran consumidora del agua, pero también fundamental para el desarrollo económico nacional. Entonces, hay que empezar a balancear estos dos conflictos, o este conflicto que puede estar existiendo. Y a esto se sobrepone ahora el cambio climático. Si algunos decenios atrás teníamos agua uniformemente distribuida en ciertos periodos de tiempo, ahora, ¿no es cierto?, nos estamos viendo que tenemos sequías, tenemos agua que cae en poco tiempo y con grandes temporales. Sumamos el efecto del incremento de la temperatura con la disminución de los glaciares. Chile tiene muchos glaciares que eran la base, el gran reservorio de agua. Se están derritiendo, han retrocedido kilómetros respecto a algunos decenios atrás. La misma Antártica, los hielos a la Antártida se están derritiendo. Y todo esto nos hace prever un conflicto, una eventual lucha por el acceso al agua. Entonces, que el agua sea fuente de conflicto no es nuevo. Tenemos que recordar que el primer registro histórico, o sea, el primer registro escrito de una guerra, fue precisamente por el recurso agua, y ocurrió más o menos en el 2450 a.C. en Sumeria, entre la ciudad-estado de Ume y Lagash. Y fue una guerra que duró mucho tiempo, casi 100 años, y precisamente disputando el recurso hídrico. Entonces, a 4500 años más o menos de este primer registro histórico, viene el llamado, ¿no es cierto?, de la ONU con el lema de agua para la paz. Y es aquí donde tenemos que no olvidarnos de la historia, que nos indica que el agua ha sido fuente de conflicto, y hacer un llamado, ¿no es cierto?, a prever estos conflictos y buscar soluciones pacíficas para esta distribución más equitativa a toda la humanidad del recurso hídrico.